Hola, muy buenos días. Comenzamos una nueva edición del Congreso de Naturopatía de la Comunidad de Madrid, que llega ya a su sexta edición con un título muy sugerente: Naturopatía y Salud de la Mujer. Y en este tema que vamos a hablar aquí esta mañana, en la primera ponencia que vamos a presentar sobre este tema tan interesante, vamos a comentar, porque me habían comentado algo, si podía hablar sobre este tema concreto por algún interés que había, ¿no? Porque a la hora de elegir un tema siempre hay temas tan interesantes que siempre hay que elegir uno, ¿verdad? Tal tema, tal, ¿no? Y esta es una propuesta porque me habían comentado si podía introducir algún tema y cómo se aborda desde la naturopatía, sobre todo el criterio naturopático, que evidentemente se enmarca, valga la redundancia, en el marco conceptual de la naturopatía, es decir, cómo se aborda el tema, más que entrar qué es lo que hay que hacer, qué programas de salud hay que aplicar, es decir, cómo es la praxis en general. Entonces vamos a hacer el enfoque dentro del marco conceptual y cómo se aborda este problema concreto, que como podéis observar es un tema también muy sugerente, que es el enfoque naturopático en lo que se llama el diagnóstico médico, la etiqueta diagnóstica de triple negativo, cáncer de pecho triple negativo. Es una propuesta que habían hecho. Bueno, pues vamos a ir comentando un poco cómo planteamos el abordaje. Más que el hecho en sí, cómo es el procedimiento, qué es lo que hacemos uno por uno, paso a paso, cómo es el marco conceptual y qué elementos utilizamos para hacer el abordaje. Evidentemente, y huelga decirlo ya a estas alturas, que dentro de las competencias profesionales del naturópata colegiado, en nuestro caso, que está recogido en el Estatuto General de la Naturopatía y en toda la demás documentación que desarrolla la legalidad de esta profesión, de esta práctica profesional aquí en España. Por lo tanto, esto no hay que olvidarlo, pero vamos a empezar con el marco conceptual de la naturopatía y cómo se hace de aquí. Es el enfoque, que eso es importante porque no es cuestión de decir, tómate esto para, haz esto para, y en vez de esto, o como complemento esto, ¿no? Sino que es un marco conceptual concreto y dentro de ese marco conceptual y dentro, evidentemente, como he comentado antes, del marco jurídico y nuestras competencias profesionales, pues actuamos los profesionales naturópatas colegiados. Por lo tanto, vamos a empezar con el marco conceptual para situar, que esto es importante, cómo lo hacemos. El marco conceptual, también llamado marco teórico, que pongo un par de esquemas muy interesantes de cómo en la naturopatía pues desarrollamos y trabajamos este marco conceptual. Por lo tanto, la estructura es, como podemos observar, ese marco concreto, una construcción conceptual jerarquizada, que eso es muy importante. Hay una estructura conceptual implícita y explícita, de las dos formas. Eso conlleva una red de conceptos que organiza el desarrollo teórico sobre el objeto de investigación de la naturopatía. Y esta red de conceptos, por lógica evolutiva y por lógica científica y lógica de sistematización, pues conlleva también una nomenclatura y una taxonomía, evidentemente. Y todo eso, pues, cerramos el círculo con una fase del proceso de investigación que desarrollamos. Por lo tanto, el marco teórico conceptual, tiene su marco teórico y a la vez también conceptual, con unos conceptos clave que trabajamos en naturopatía y desarrollamos. No hay que olvidar que la naturopatía surge en 1892 y como algunos comentáis que antes de, sí, el antes y el después, a nivel de historia, pues está cuando se funda, con unos criterios concretos de fundación de una profesión, eso ya lo hemos explicado otras veces, cuáles son esos conceptos, y esa fase concreta, la naturopatía cumple esos requisitos y pasa por las mismas fases. Antes que lo que existía, pues es un criterio que le hemos denominado el criterio naturopático, eso sí ha existido siempre. Pero desde 1892 estamos trabajando y en un proceso continuo, dinámico y abierto de sistematización y con un marco conceptual concreto, como podéis ver aquí, todos esquemas tan interesantes que de todas maneras, a través del chat, porque ya están escribiendo algunos que se han conectado tempranito, os lo agradezco, esa conexión, y ya están escribiendo y haciendo algunas preguntas. De todas maneras, algunas voy respondiendo sobre la marcha y otras, a lo mejor espero hasta el final o escribo después de haber terminado. ¿De acuerdo? Sin que paciencia. Y lo de la fecha, por apuntarlo en 1892, ¿cuál es el criterio? Eso en otro momento, si eso ya lo escribo por ahí y lo ponemos.
que es cuando empieza a estar y el proceso de sistematización de la naturopatía. En ese marco concreto es donde trabajamos profesional naturópata, es decir, la praxis profesional se deduce del marco conceptual y el marco conceptual está enmarcado, valga otra vez la redundancia, en el método científico, evidentemente, como vamos a ir viendo después. Y este problema concreto que nos viene a consulta, dentro de toda la sistematización y la praxeología naturopática, tiene su proceso. Hay vídeos por ahí muy interesantes que podéis verlo en Naturopatía TV, en YouTube, Naturopatía TV, en la jornada científica que estamos haciendo, donde también hablamos del marco conceptual. Por lo tanto, importante desde dónde desarrollamos la práctica, desde donde desarrollamos la investigación, que es importante para entender bien y evitar eso de esto para esto, y esto para aquello, y esto para esto, y tómate aquello. ¿Qué te va a quitar esto? Ese lenguaje, evidentemente, para que no científico, la naturopatía, pues, no está ni ha estado nunca. Algunos dicen sí. Bueno, por lo tanto, el marco conceptual, en última instancia, orienta la actuación, la praxis, la actuación de la naturopatía y la praxis profesional del naturópata, colegiado en nuestro caso, definiendo las metas que se persigue, el papel concreto del profesional, la manera de actuar y clarificar la figura de la persona que viene a nuestra consulta a buscar salud, que es el sujeto de la práctica naturopática, le denominamos saludante, es decir, que busca salud. Por lo tanto, esto es importante que estas definiciones queden claras para entender después el desarrollo y el proceso del abordaje naturopático de un problema concreto dentro de este marco. Pasamos ahora más concretamente al marco conceptual de la naturopatía, que es otro esquemita, pequeñito, se ve las interrelaciones dinámicas entre lo que es la naturopatía, el saludante, que es el sujeto de la intervención naturopática, y después pues los elementos que constituyen el marco conceptual. Por lo tanto, este marco conceptual y teórico, que prácticamente casi es lo mismo, digo, marco teórico, se circunscribe y además también demarca de una forma concreta que hacemos los naturópatas, es decir, cuál es nuestra praxis profesional. Y este marco conceptual que está constituido por dos elementos clave. Se pueden ampliar, se pueden dividir, se pueden pero estos son claves de estos dos elementos. Las ideas y conceptos intrínsecos propios de la ciencia naturopática y las ideas y conceptos seleccionados entre otras áreas o disciplinas de la ciencia. En este caso, la ciencia de la salud, como veremos después, por lo tanto, son conceptos propios e intrínsecos. Por eso, ¿qué problema abordáis? Pues lo abordamos desde. Y el abordarlo desde, evidentemente, tiene su legitimación, tanto como ciencia y como praxis profesional. Por lo tanto, la naturopatía, como cuenta con un marco conceptual para la sistematización, orientación de la praxis, análisis y evaluación de la misma. Por lo tanto, esto es fundamental para que vayamos viendo el desarrollo y cómo los profesionales naturópatas colegiados pues, ejercitamos esta profesión. Y en este marco conceptual pues, se encuentra todo ese proceso de sistematización que comienza en 1892. ¿Y qué es lo que es la sistematización? Pues evidentemente pues, darle forma científica, estructurada y cognitiva a todos los fenómenos que conforman la ciencia naturopática, y a la vez también, como ciencia, tiene un objeto formal de estudio, un objeto material y evidentemente una metodología. Por lo tanto, ofrece una pauta metodológica para aplicar los conocimientos adquiridos con el método científico en todos los campos de la praxis naturopática. Y a la vez también praxis profesional, investigación, praxis profesional, investigación, praxis, es decir, de la propia praxis surgen las nuevas ideas para plantear los nuevos problemas, las nuevas hipótesis, recogida de datos, conclusiones y nuevos elementos que se aportan a la ciencia naturopática. Y el marco conceptual nos aporta, están comentando el tema por ahí, sí, este tema es importante, lo del marco conceptual. Porque aquí vamos a entender lo que viene después, porque siempre voy a repetir lo mismo porque me lo están preguntando también.
esto, para esto, esto, para esto. Tómate esto, para esto. Le voy a decirlo de forma negativa, ese no es el marco conceptual de la naturopatía. El marco positivo es lo que estamos viendo antes, por lo tanto, el marco conceptual de la naturopatía nos aporta a los profesionales más elementos. Primero, lo más importante, a la persona que recibe los servicios de la naturopatía, información clara sobre la intervención naturopática que se le proporciona. Es importante, digo, por el tema que me habían propuesto, que es un tema también un poquito, voy a llamarle delicado en el sentido de abordaje también naturopático, con la seriedad y profesionalidad que hay que hacerlo. Por lo tanto, es importante este aspecto, información clara sobre la intervención naturopática que se le proporciona a la persona que viene a estos servicios. Para eso sirve el marco conceptual, esto es lo que nos aporta. En segundo lugar, al profesional naturopata colegiado, mejor autoestima y mayor satisfacción con su trabajo, que sabe lo que hace, cómo lo hace, que es el concepto clásico que define Aristóteles la metafísica de la tecné. Dice que la tecné es hacer sabiendo hacer, lo que hacemos los naturópatas. Como consecuencia, un lenguaje común y unidad de criterio, que también eso también es muy importante. Unidad de criterio en la diversidad, que es la ciencia. Y a la profesión naturopática en general y a la disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, identidad y desarrollo, validar construcciones teóricas y a la vez también hacer nuevas aportaciones a través de las investigaciones que los naturópatas realizamos. Principalmente, abro en comillas, naturopatía basada en la evidencia, cierro comillas. Punto de partida de la investigación. Y todo eso pues contribuye a ir desarrollando, digamos, ya más de 100 años, a lo que denominamos el corpus naturopático. Luego esta es una pregunta que voy a responder al final. Hay otras, por ejemplo, el tema este es importante, aunque pongo después referencias y citas, pero es importante tener claro el marco conceptual para entender después la praxis profesional y qué es lo que hacemos los naturópatas. Aquí pongo otro dibujito muy interesante, más simple que los anteriores para que quede remarcada la idea. Marco conceptual, naturopatía, ciencia de la salud, que no es una rama D, que lo hemos dicho 1000 veces, ni una especialidad D, ni es esto, ni como algunos nos llegaron a decir en un momento, fijaros que es lo que nos dijeron una vez. ¡Qué barbaridad! Y no voy a decir quién lo dijo, que es una institución. Que la naturopatía puede ser incluso un producto, fijaros qué curioso, un producto del intrusismo pseudocientífico. ¡Qué barbaridad! Una cierta institución, ¿no? ¿Sabéis a qué me refiero, no? Por lo tanto, aquí queda bastante claro que la naturopatía tiene su marco conceptual y ahora entenderemos mejor lo que viene después. Aquí, otro que mira aquí muy bonito, el conocimiento científico, ¿no? Como el proceso de investigación en naturopatía. O sea, como todavía tiene algunas leves dudas de cómo es la investigación, ¿no? Digo leve porque a estas alturas del siglo XXI, pues tener leves. Bueno, proseguimos. Y está como el conocimiento científico, como el problema que se planteamos la hipótesis, recogida de datos, revisión bibliográfica, ese procedimiento científico que se da en todas las áreas de conocimiento en general, simplemente con el marco conceptual que tiene cada disciplina, ¿no? Todo el proceso, análisis de resultados, comunicación de los resultados, que también son muy importantes, y eso que nos aporta, ponemos conocimiento, se aplica en la práctica, en la tecnología naturopática, evidentemente, desarrollamos una teoría, hipótesis, modelo, y eso va a ser para aplicarlo en la praxis, y algo importante también es la formación de los futuros profesionales naturópatas también, ¿no? A partir de ahí van a aparecer nuevos problemas porque la ciencia es dinámica, abierta, ya lo hemos hablado un montón de veces, no cerrada, pues hay problemas, aparece otro, se llaman ideas heurísticas, se llama eso. Quiere que diga que la ciencia es cerrada, pues, qué barbaridad. Ya he dicho 2 veces barbaridad, ¿no? Pero bueno, es una barbaridad, por no utilizar otra también más coloquial. Y continuamente, bueno, replanteamiento del problema
Bueno, aquí está la conclusión, revisamos, debatimos, aplicamos y seguimos debatiendo y seguimos investigando, y así las ciencias como avanzan, con la crítica, el debate abierta. Por lo tanto, un marco conceptual significa tener idea clara y precisa de qué es un profesional naturópata, en nuestro caso, naturópata colegiado, y el papel que juega como prestador, y lo he puesto adrede para que sirva de reflexión, y algunos ya lo han leído antes, ya he escrito, sí, cuidado, no vayamos a confundir el puesto programa de la salud, servicios de salud con la intencionalidad que ahora puede ser, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ponemos la copulativa y calidad de vida a la sociedad, cuidado, que sí, estamos reivindicando, luchando, que lo hemos hecho, que estamos en ello, profesionales sanitarios, estamos luchando, sí, pero por lo pronto somos, como digo, no confundimos un profesional de la salud con un profesional sanitario, la sanidad. Que la salud tiene sus determinantes sociales, complejos, y ya lo hemos comentado otra vez. Lo he puesto con esta intencionalidad de que estas dos personas que han escrito, una se la agradezco que se haya identificado como colegiado, ¿de acuerdo? No pasa nada. Yo también soy colegiado, tengo el número 60, y efectivamente te ha puesto con esa intencionalidad, pero lleva razón. Reivindicamos, porque es que es lo que somos, profesionales sanitarios, y como tales, pues reivindicamos el estar, como ya en su momento, ya lo hemos explicado otra vez, en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Por lo tanto, en el idioma profesional, en el marco conceptual, define además la meta. La meta que queremos conseguir, la visión del saludante, que es el cliente, el beneficiario de los servicios de naturopatía, y esto dejarlo muy claro para entender el desarrollo. Le pongo énfasis para evitar eso de que, mira, esto tal, qué bonito, qué interesante, que esto hay esto, y tal, y esto se puede hacer con esto. Entonces, no, esto tiene todo un desarrollo y una reflexión sistemática que conlleva un planeamiento concreto que después se desarrolla. Luego pasamos a la siguiente y ya entramos directamente en el tema del asunto que estamos tratando. El diagnóstico más de cáncer, que nos había comentado, que se podía hablar un poquito del tema, sí, pero he puesto lo delante para que se enmarque y se entienda que no es cuestión de protocolo ni es cuestión de recetas. ¿De acuerdo? Es un proceso sistemático, o mejor dicho, de reflexión sistemática. Por lo tanto, esa introducción, esto es conocido, un tipo de cáncer de mama, que se le llama triple negativo porque no tiene ninguno de lo que llaman los receptores que se encuentran en el cáncer general, que hay aproximadamente unos 28 tipos, más después los subtipos, que he puesto por ahí algunos también, ¿no? Y los receptores clásicos pues, son para los estrógenos, otro de progesterona, y otro es una proteína llamada factor de crecimiento epidérmico humano, que es el famoso hermoso. Al no tener esto, dice triple negativo. Después pongo la bibliografía, por si queréis ampliar un poquito el tema esto es lo que es directamente. Después, aquí os pongo también un cuadradito sobre los subtipos que también, como he comentado, pues están desarrollados. Podéis verlo ahí también, más o menos, porque aunque dice, mira, es que no coincide con esos tres, pero es con muchos más. Entonces es complicado también. Yo os pongo también algunos subtipos, unos que tienen un buen pronóstico, otros tienen peor, otros, depende del abordaje, cuando vienes a consulta muchas veces, ¿no? Y repito, dentro de nuestras competencias profesionales que están muy bien descritas y estipuladas en el Estatuto General de la Naturopatía, en el Código Odontológico, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí os lo pongo, como eso va a quedar después ahí, pues evidentemente pues, se puede ver también, escuchar todas las veces que quiera, ¿no? Por eso, aquí de recuadro final, os subrayo un poquito, la mayoría de los carcinomas de mama triple negativo son carcinomas ductales, por ejemplo, invasivos de alto grado, carcinomas llaman lobulillares también, invasivos de alto grado, también llamado o sea, tiene un montón, que son variables, ¿de acuerdo? Y de distintas variedades, pero llaman también subtipos, ¿no? Tienen su complejidad que para cuando me propusieron esto, digo, vaya, pero bueno, es importante como de la naturopatía le damos el enfoque, como digo siempre, dentro del marco. ¿De acuerdo? Una vez que hemos descrito lo que es, vamos a ver algunos elementos más interesantes que se aportan. Y desde las variables, sí, como una vez que ya tenemos la definición, nos ha llegado, damos los datos, motivo de la consulta, tal tema, como dice nuestro código
deontológico de la profesión naturopática, el estatuto general. En segunda instancia, evidentemente el naturópata atiende a personas previamente diagnosticadas. Punto. Todo lo que dice nuestro estatuto está ahí. Y es importante siempre pues, tener en cuenta las variables que inciden en el sistema. Los naturópatas, oye, ¿qué variables inciden en el sistema? Hacemos las preguntas oportunas y evidentemente la variable genética y epigenética es fundamental. Hay estudios muy interesantes que os pongo algunos de ellos, ¿no? Que existe una relación muy importante con la ascendencia racial, por ejemplo, ¿no? Representa aproximadamente el 21% de todos los cánceres de mama en población afroamericana. Entonces, son estudios, el 15% de origen anglosajona, en población latina se ha descrito también alta incidencia, una frecuencia del 21%, en Perú, Venezuela, te lo van describiendo, es muy interesante, y también se observa tasas altas, aquí está el cáncer de mama triple negativo, son las siglas, ¿no? En mujeres jóvenes que se suele asociarse siempre con la probabilidad que habla la ciencia con el gen famoso BRCA1. Y qué curioso este punto del final también, porque hay un factor sociológico también importante tener en cuenta. Es asimismo, se ha descrito una mayor incidencia en mujeres de grupos socioeconómicos bajos. Qué curioso, después veremos el tema de las vitaminas, algunos elementos que he puesto de interés, ¿no? Que el naturópata, el problema naturópata colegiado, pues tenemos en cuenta a la hora de la praxis profesional dentro, y vuelvo a repetir lo de las competencias profesionales que tenemos. Tenemos un marco de competencias, aparte del marco, evidentemente, conceptual dentro de la ciencia, las competencias profesionales muy bien definidas, ¿de acuerdo? Qué curioso el tema, aunque otros autores dicen que le dan más importancia incluso a los grupos socioeconómicos, que también es una variable a tener en cuenta, aparte del tema medioambiental, genético, todas las variables que en naturopatía, como bien sabemos, trabajamos con 18 indicadores del estado de salud, que este es muy importante, que pongo el tema por si queréis ya ir chateando un poquito más, lo curioso y todas las variables que inciden en el sistema. Por lo tanto, la genética y la epigenética es fundamental tenerla en cuenta. Estamos haciendo el enfoque, no vamos a entrar en que toma esto, toma aquello y ponte aquello. ¿De acuerdo? Para eso hay que consultar por un naturópata colegiado que dentro de sus competencias pues, aplicará el programa personalizado concreto que necesita la persona junto con los demás elementos. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a proseguir con la genética y la epigenética. Otro elemento, también tener en cuenta que después lo vamos a ponerlo más detalladamente por parte, pues históricamente también en todos los estudios se ha relacionado en relación entre la obesidad y el cáncer de mama hormonal, y eso está ya pues, bastante establecido. Sobre todo, el tema muchas veces que hay mujeres posmenopáusicas y dicen, mira, pero es que evidentemente si ya no hay hormonas, no hay tal tema, ¿cómo es que puede haberlo desarrollado? Ya lo hemos comentado muchas veces, el tejido adiposo, mediante una enzima que es la aromatasa, va a producir estrógeno, que siempre le hemos llamado, entre comillas, de mala calidad, ¿no? Dice, bueno, va produciéndolo, es una variable a tener en cuenta, y dice, pero es que evidentemente los de triple negativo hemos dicho antes que no hay dependencia hormonal, ¿sí? No estamos buscando relación causa-efecto, sino variables que inciden en el sistema. Por lo tanto, tenemos en cuenta también esta variable dentro del conjunto, como vimos antes, los subtipos. No olvidarlo, que es importante el marco conceptual, cómo trabajamos en explicaciones multiniveles, no explicaciones reductivas. Por lo tanto, el programa que aplicamos, siempre lo he dicho, integrativo, con todos esos apellidos, que algunos le ponen otros nombres delante, ¿no? Pero así, ¿no? Por lo tanto, el tema del sobrepeso, que algunos dicen se puede discutir, ¿no? Pero dentro del marco queda claro, porque ahora veremos incluso que en muchos tipos de estos tipos de cánceres, veremos otros que imitan, pues la obesidad hay clave, puesto que el tejido adiposo hoy en día ya se considera como un tejido endocrino. Aquí os pongo un estudio del 2013 muy interesante, una revisión sistemática, todos los estudios que incluye, más de 24.000 pacientes, se encontraron que las mujeres premenopáusicas y obesas tienen 1,4 veces el riesgo de un cáncer triple negativo. Por lo tanto, esto es importante, es decir, premenopáusica, pero con tejido también adiposo por la conversión que hace la aromatasa, etcétera, etcétera, etcétera. Es una variable también a tener en cuenta, aparte de las otras variables que hemos visto. Y aquí yo os pongo algunos estudios ya concretos de genética y epigenética, concretos, que en naturopatía, para que un poquito visibilizar que eso es importante cómo trabajamos. Es decir, tenemos problemas concretos, revisiones
que sirve, como vimos antes, la investigación, los datos que recogemos, tanto intrínsecos de la profesión como extrínsecos también de la ciencia de la salud, las investigaciones. Pues hay estudios muy interesantes con respecto a la genética, como hay una asociación, por ejemplo, aquí en este gen, el 17, polimorfismo, y el riesgo de cáncer de pecho en mujeres jóvenes, ¿no? Pues mira, pues tenemos ya una variable genética que es importante, y también la epigenética, que también es importante, la epigenética del medio. Como decimos, genotipo, medio, ambiente, contamos el medio emocional, medio físico, medio laboral, todo el medio, fenotipo, medio ambiente, fenotipo. Eso es clásico. El genotipo son los caracteres adquiridos, el fenotipo los caracteres manifestados previa relación o presión del medio. Por lo tanto, la epigenética es muy interesante tenerla en cuenta. Decimos variables que inciden, veremos algunas, ¿no? De la alimentación, ejercicio, hemos visto antes la obesidad, y después el medio ambiente pues, también influye un montón, ahora veremos algunos, ¿no? De la epigenética, como estoy comentando, pues un montón de elementos que influyen. Aquí, por ejemplo, hay uno sobre la dieta, componentes de la dieta interesantes, sobre todo las grasas saturadas, las lipoxidaciones que se producen, etcétera, 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 etcétera. Eso llamamos epigenética. Lo que se llama el índice inflamatorio o proinflamatorio de los alimentos. Con los naturópatas ese índice lo tenemos muy en cuenta, aparte de las alergias, intolerancias, esos clásicos. Pero el índice inflamatorio o proinflamatorio, por llamarlo así, ¿no? De los alimentos es un índice que tenemos muy en cuenta en todos los aspectos de la intervención naturopática, que estamos viendo algunos, comentar algunos de ellos, ¿no? Aquí la implicación también de la interacción del medio ambiente, cómo influye también, ahora veremos algunos concretos, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, de cómo influye también la isoflavona dietética, ¿no? La isoflavona, que se dice que son, que lo que actúa es por mimetismo, ¿no? Molecular, ¿no? No quiere decir que eso estimula la producción de, lo llaman también fitoestrógenos, actúan por mimetismo nada más, ¿no? Pero no, es que no se puede porque va a aumentar, no aumenta, es un mimetismo que hay, y en un momento diríamos que es como funciona parecido, porque es un mimetismo, ¿no? Como tal, ¿no? El organismo cree que es lo mismo y actúa exactamente igual, pero con menos, se orientan los receptores y cuando llega el estrógeno dice, oye, ya está ocupado, menos cantidad entra. Es un problema que hemos comentado antes, la dependencia, son hormonos dependientes también muchos de ellos, menos los triples negativos que estamos comentando. Por lo tanto, la isoflavona, por ejemplo, a nivel epigenético, cómo influye en el sistema, por ejemplo, los polifenoles, por hablar alguno de cómo actúa a nivel epigenético, es decir, introducimos información en el sistema, para que el sistema procese información, pues tenemos otro elemento como son los polifenoles, que ya como buenos naturópatas que somos, sabemos lo que son, lo que es, ¿no? Cómo actúa en la regulación epigenética, impresionante. Después también influye, esto es importante, la variabilidad genética de la detoxificación, no decimos desintoxicación, detoxificación, todo hepática principalmente, ¿no? Esto sí que es curioso, ¿no? Depende de la variedad genética, incluso la raza también, todas las variables que se puede detoxicar más rápido o más lento. Y en función de eso, también va a incidir como elemento la carcinogénesis, cómo se puede eliminarse, desintoxicar algunos elementos. Aquí ponemos uno concreto, una mina concreta, que se pueda eliminar más rápido o se queda acumulada en el organismo. Esa variedad también es importante tenerla en cuenta a nivel hepático. También es importante tener en cuenta, pues, otro elemento también epigenético importante, que es la hipermetilación del ADN, como eso, pues también directamente va a influir a nivel genérico. Después puntualizaremos algunos elementos de investigación, que repito, no vamos a entrar en el tema de tómate esto, tómate aquello y tómate aquello, que es muy bueno, ¿vale? Permitirme el lenguaje así simplista, ¿vale? Permitírmelo tranquilamente, que lo voy a decir de esta forma, que es entendible, porque aparte de profesionales y algún otro científico también comunicó que iba a escuchar, digo, pues estupendo, ¿no? Nos están escuchando también muchas personas, pero vamos, permitirme la licencia, ¿vale? La hipermetilación también es importante también en el ADN, que también eso va a incidir en este proceso que estamos comentando. A nivel general, pero a nivel epigenético, con estos elementos, hemos puesto algunos de ellos, hay cientos, se puede actuar también a nivel epigenético. Son líneas de investigación para después para la praxis profesional. Vamos a ver algunos más que hay por aquí. Otro elemento a tener en cuenta es el estrés oxidativo, y esto ya, pues, todos los problemas naturópatas, pues esto es un tema que lo tenemos siempre en cuenta, que es el estrés oxidativo.
Y el estrés oxidativo que va a afectar precisamente, pues, evidentemente, al metabolismo energético, concretamente a la mitocondria. Que me comentaba, ¿no? Es que el metabolismo también, sí, está implicado, el estrés oxidativo, en la mitocondria, y evidentemente eso también está relacionado con el crecimiento tumoral, cáncer de pecho también, en general. Por lo tanto, tenemos en cuenta el estrés oxidativo, que os pongo algún ejemplo reciente, por ejemplo, en 2013, estrés oxidativo está asociado, incluso, fíjate también, ¿no?, al tejido adiposo, a la oxidación, lo llaman la lipooxidación, ¿no? Curioso, ¿no? Este ya un poquito más reciente, 2016, el papel del estrés oxidativo en el desarrollo del cáncer y terapia en general. Pues están los antioxidantes que utilizamos los naturópatas, evidentemente siempre repitiendo personalizado. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Cantidad de personalizado. Digo esto porque algunos me llaman, he leído esto, he visto esto, que te da, como que lo he visto, lo he leído. Sí, que entró a una página y me han dicho que esto es bueno, que lo he visto aquí. Bueno, usted que ha consultado un naturópata colegiado que le va a personalizar cómo, cuándo, de qué manera, y además si le viene a usted bien ese, pues otro. ¿Qué cantidad tiene que tomar? Esto es importante porque el día todo el mundo, la mayoría, me he leído, me he enterado, me han recomendado, ¿qué te parece esto? Eso todos los días me lo enseñan. Mira, he visto este producto que es muy bueno para esto. Sí, para esto, pero la pregunta es para usted, ¿no? Para usted, ¿no? O para esto. Por eso es importante que sí, pero nosotros naturópata colegiado, enfatizo, el conocimiento lo tenemos y las líneas de investigación también las estamos desarrollando. Por lo tanto, este es un tema muy importante y retomando el papel de la alimentación, como la dieta y el estrés oxidativo, no solamente como diante en el pecho, sino también en el cáncer de colon, de próstata, prácticamente en todo, como estamos viendo, ¿no? Estrés oxidativo por todas partes. Y se entra en detalle de la célula, cómo entra, para que la mitocondria no produzca apoptosis celular y reduzca la producción de ATP, ¿no? Porque tiene también su metabolismo energético concreto, este tipo de células, ¿no? Curioso, ¿no? Y también es importante cuando hay un estrés oxidativo, evidentemente el consumo de elementos traza, si oligoelementos, es bastante alto. Quiere decir que el organismo hay cambios también, evidentemente muchos de ellos, por lo tanto después ese equilibrio entre oxidación, antioxidación, ese equilibrio, ¿no? Oxidación, eliminación de la oxidación. Operaciones reducción, oxidación, pues ahí son claves fundamentales por los elementos traza, ¿no? El zinc, muchos de ellos, el cobre, todo, ¿no? Manganeso. Y este estudio es muy interesante porque sobre el tema de una asociación del año 99, entre el estrés oxidativo y los cambios en los elementos traza en pacientes con cáncer de pecho. Es importante también lo tenemos en cuenta en la intervención naturopática. Pero un naturópata no va a decir nunca tómate esto para esto, que es muy bueno porque lo lleva este producto. O me han dicho, nos comentan, soy reiterativo, ¿no? Pero a veces hay que decirlo. Porque es importante consultar a un profesional naturópata colegiado, experto en la materia, como nosotros, que sabemos cómo, cuándo, de qué manera, qué cantidades, incluso hasta la marca, que va a venir mejor una que otra, eso lo sabemos. Previo, evidentemente, estudio. Después también la hipoxia también influye y el daño concomitante que lleva el estrés oxidativo en el ADN. Obvio y lógico. ¿De acuerdo? Y después me habían preguntado también que si podía comentar algo de los grupos sanguíneos. Pues los naturópatas trabajamos con variables, no buscamos la causa de. Trabajamos con variables que inciden en el sistema para explicaciones multiniveles. Y me habían comentado también esto, digo, bueno, vamos a ver si hay estudios. Siempre he decidido por lo menos que haya uno. Por lo menos que haya uno. Claro que aquí dos estudios del año 84, ya hace años, en el que hay una asociación muy interesante entre el grupo sanguíneo A y un cáncer de pecho familiar. Bueno, se queda parado y se oye, ¿por qué no investigamos un poquito más el tema? Investigar siempre, ya lo hemos comentado una vez, conlleva también, aparte de diseño, todo el tema, el presupuesto. Oye, es interesante investigar eso, deja, no deja, pues invertir, no vamos a invertir en algo que no tenga una producción también a otros niveles. Si queréis podemos utilizar la palabra crematístico, pero aquí depende, pero ya del 2017 este es más interesante porque se asocia al grupo B, las variantes, y el RH, que también es importante, en los grupos con el cáncer de pecho, todavía en general, ¿de acuerdo? Y el resumen al final, creo que es curioso la conclusión, el grupo sanguíneo A tiene una alta incidencia de cáncer de mama del 45-88%, que coincide con la investigación
del año 84, ya hace años, ¿no? El grupo sanguíneo cero tiene 31,69 horas de estudio, cuidado, estudio abierto, revisable, el sesgo que tiene, todo eso evidentemente los colegas naturópatas colegiados lo que sabemos hacerlo, que no es, esto dice esto, no, usted dice esto, pero revisable como todo, ¿de acuerdo? No como otro, no, es que aquí pone esto y esto es lo que hay, esta es la verdad absoluta y esto no se puede discutir. No, estos son estudios revisables, ¿de acuerdo? En la conclusión se ve el sesgo, cómo se ha hecho, qué métodos ha utilizado, y dice, bueno, pues lo tenemos en cuenta, que es interesante, vamos a hacer algunos más, y se coinciden, pues evidentemente tenemos ya una aproximación sistemática a lo que queremos ir resolviendo. Por lo tanto, ya veis los estudios, el grupo sanguíneo AB tiene el 27%, y después el grupo A tiene, curiosamente coincide con el 84, tiene el nivel más alto, y el grupo sanguíneo AB tiene la menor asociación con el cáncer de mama. Y desde vamos a los RH, que es RESU, el monoresu, por el grupo sanguíneo positivo, tiene una alta incidencia de cáncer de mama, 88,31. El grupo sanguíneo, que es el R negativo, pues tiene la menor, que es un 11,68. Y están los estudios. De que me habían preguntado, dice, ¿hay algo? ¿Puedes comentar algo también los grupos sanguíneos? Sí, porque una variable interesante que los naturópatas colegiados tenemos en cuenta. Ahora lo estudiamos en primero también, todo el tema de los grupos sanguíneos, la alimentación. Me dice, no tiene relación ninguna. Hay cientos de estudios. Y ante esta pregunta que habían comentado algunos antes, cuando leyeron el tema, pues os comento estos dos estudios, ¿no? Y este último, como es más moderno, podía entrar, después le dais el enlace, leí el estudio entero, el método utilizado, cómo se ha hecho, de qué manera, estas son las conclusiones que saca. Y repito, las conclusiones siempre son abiertas y dinámicas, son cerradas. Esto es así, no quiere decir que todo el que tenga pues hay más variables, vamos a ver, ¿no? La genética, y ahí veremos alguna más, el estrés oxidativo, el estilo de vida, genotipo, fenotipo, no olvidarlo. Es una variable más dentro del sistema, y como le habían preguntado, os lo he puesto porque es interesante que nos conozcan cómo trabajamos. Y no podía faltar. El intestino también, es bastante estudio. Yo he elegido aquí uno interesante, un par de ellos, ¿no? Una relación entre los estrógenos, el cáncer de pecho y la flora intestinal. Es interesante, ¿no? Esto ya lo hemos comentado muchas veces, cómo influye, cómo se elimina. Y otro es, este del año 71, ya un poquito antiguo, algunos dicen, no, es que tan antiguo no tiene una gran evidencia, ¿no? Pero se ve en el proceso histórico de investigación. Después puede haber otros posteriores que pueden que digan, no, es correcto, o hay un sesgo, ¿de acuerdo? Pero históricamente se ve desde cuando se está estudiando, ¿no? Publica la revista Lancet, ¿no? Muy interesante, dice que las variaciones geográficas en la incidencia del cáncer de mama parece estar relacionado con la variación en el contenido de grasa de la dieta. ¿Cómo influye esto después en la bilis? Pero qué curioso, ¿no? También hay pruebas sólidas de un papel directo de los estrógenos en la etiología del cáncer de mama. Está hablando del 71. Del 71. Sigue la conclusión, ¿no? Y si ya hemos postulado anteriormente que las bacterias intestinales pueden producir estrógenos a partir de los esteroides biliares presentes en el colon. Y no hay que olvidar que las sales biliares, los ácidos van a formar colesterol también, igual que evidentemente las propias hormonas. Esto es importante. Y dado que la cantidad de esteroides biliares que se encuentran en las heces, está correlacionado con la cantidad de grasa en la dieta. Y si lo lanzamos con la peroxidad el estrocitativo, estarían las lipoxidaciones, y bueno, lo que ya sabemos. Qué interesante, ¿no? Y por lo tanto, va a depender, una dependencia de la grasa. Y esto podría explicar la relación de la cantidad de grasa, estrógeno, esteroides, a partir de las sales biliares y derivados del colesterol. Esto se ha hecho in vitro, qué curioso. Y cómo eso puede influir, ¿no? O por lo menos aproximar una explicación, a mí no me gusta cerrar, es decir, explicar, ¿no? Una variable a tener en cuenta, la relación de la cantidad de grasa en la dieta y la incidencia de cáncer de mama. También por tenerlo en cuenta, que para el libro está la dieta, estudios, dieta mediterránea, que hay un montón de estudios, el aceite de oliva versus otros tipos de aceite, grasa saturada. Y después está la lipoxidación, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Como hay una relación entre el intestino, las sales biliares, estrógeno que se elimina, bueno, después ya pues hay bastantes estudios, ¿no? Yo creo que un par de ellos, realmente con el objetivo que dije al principio, cómo trabajamos, dónde nos basamos, para la praxis profesional, dentro del marco conceptual y el marco profesional de las competencias.
Y un tercero estudio muy interesante, que es un estudio prospectivo de la motilidad intestinal y el riesgo de cáncer. Habría el estreñimiento. Curioso, ¿eh? Las relaciones, ¿no? Siempre en naturopatía, pues evidentemente, siguiendo el principio de Kuhn, los principios de los grandes naturópatas, que se llama naturopatía, pues, una unidad funcional, si podemos añadir también orgánica, energética, lo que quieran, y como tal, podéis tenerlo en cuenta, todo relacionado, ¿no? La relación entre uno y otro, para después la intervención naturopática. Bueno, después el intestino va a haber alguna variable más, y luego faltaba, hay muchas más, ¿no? Seleccionado destacables, ¿no? Algunas son muy curiosas, ¿no? La insulina y el metabolismo general, y dejo ahí abierto para que quiera seguir investigando la arginina también, y algún aminoácido también, y algunos elementos más, pero vamos a ceñirnos a la insulina y el metabolismo, como también influye. La insulina evidentemente es fundamental, sobre todo el factor de crecimiento insulinoide para el crecimiento de cualquier tumoración, ¿no? Y la relación que hay entre la insulina y la tirosina quinasa, por ejemplo, es decir, hay muchas relaciones. Ya quiero destacar aquí algunas. El IGF, el factor de crecimiento insulinoide, ¿no? El cáncer de pecho, resistencia a la insulina, el síndrome metabólico que hemos visto antes, obesidad, colesterol, azúcar, presión arterial alta, síndrome metabólico clásico. Etiqueta diagnóstica. Otra vez la insulina y su relación, factor de crecimiento insulinoide. Es una pregunta que se hace muy interesante, os la dejo abierta porque queréis verlo. Interesante: nutrición, hormonas y cáncer de pecho. ¿Es la insulina una relación en enlace y tiene que haberlo ahí? Buena pregunta. Hay estudios que lo desarrollan la hiperinsulinemia y el incremento de riesgo de cáncer. Es un estudio hecho. Está aquí el estudio, aquí está British Woman, GEAR, y estudio de salud. Y después, por último, he puesto uno que se llama, ¿no?, el metabolismo, curiosamente, perfil metabólico del plasma, ¿no? Y el cáncer de pecho, el paciente de cáncer de pecho, después de haberle administrado, ¿no?, durante mucho tiempo, limoneno. El estudio es muy interesante porque el limoneno, como bien sabemos, se cuenta la corteza del limón, porque muchas veces decimos, toma usted la corteza como macerado, rallado, y el aceite esencial, pues evidentemente el limoneno, ¿no? ¿Cómo cambia? El estudio es muy interesante, están todos los porcentajes, ¿no? Todo lo que va cambiando, uno, otro, el metabolismo. ¿Cómo descienden, ¿no?, con el limoneno? El estudio está ahí, ¿no? Es muy interesante, y después, bueno, pues queda abierta la investigación, como siempre se dice, la investigación es seria, muchas dicen, hay que seguir haciendo más investigaciones interesantes, cuanto más mejor. Yo pongo aquí este tema como el metabolismo, y me lo comentaba también otra día, que nos estará escuchando. Saludos, Jackie, me está aquí escuchando con saludo. Para el tema de eso, que era un problema metabólico, ¿sí? El metabolismo también está implicado, como otras variables que estamos viendo, que al final inciden, ¿no? El metabolismo energético y el metabolismo, catabolismo. Y aquí el limoneno, pongo este dato, lo interesante que es en este proceso de regulación del sistema. Y otra pregunta que también me han hecho, debido a que habían leído también, me comentaban sobre el tema de las mucinas, porque me habían comentado que los marcadores tumorales, cáncer de pecho, son marcadores hidrocarbonados. Sí. Pues las mucinas también tienen que ver, es una variable a tener en cuenta. Aquí os pongo algunos datos, ya hemos comentado el tema del MUC1, MUC2, MUC3, ¿no? Los MUC son los genes, que hay personas que por una serie de circunstancias, igual que a nivel fenotípico, incluso genotípicos, están hiperexpresados. Entonces, si los genes que producen moco están hiperexpresados, comentan mucho, hay personas que lo comentan, y creo que lo hemos escuchado más, y dicen, pues yo me tomo leche y no tengo moco, y dicen, pues yo huelo la leche y tengo moco. Evidentemente hay variables, ¿no? Una de ellas variable es la genética, y tiene usted los MUC, los genes hiperexpresados, pues evidentemente aumenta. Las mucinas. Este estudio es muy interesante, el MUC4, cialomucina, como dada, complejo clásico, ¿no?, en el cáncer de pecho y las glándulas mamarias. Todo importante también, naturópata, repito, profesional, naturópata colegiado, tenemos en cuenta también, digo, que observemos bien cómo trabajamos los profesionales naturópatas colegiados, esta praxis profesional que tenemos en cuenta, que estudiamos, hacemos, ¿de acuerdo?, dentro, como podemos observar, del marco científico y del marco conceptual. Aquí otro MUC, este es el 4, ya he comentado los 6, ¿no? El MUC 6, expresión, tejido del pecho, de los cortivados, nivel expresión, la regulación, ¿no?, incluso regulado por las hormonas esteroideas, qué curioso,
expresión del epitelio, las mucinas expresan del epitelio, ¿no? Del MUS1, MUS2, MUS3, en el carcinoma ductal, uno de los más clásicos, ¿no? Monodependiente, hiperexpresión del MUS1, qué curioso, y aquí están todos, ¿no? El MUS1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Por lo tanto, es un elemento clave que tenemos en consulta, la expresión de los MUC, tipo de cánceres también, igual que otros también en general, ¿no? Que son las mucinas. Y ahí evidentemente podemos esto en nuestra guía, para ir orientando dentro de la guía como orientación a seguir, pues donde esto, tengo que utilizar esto, pues tengo una naturopatía en principio clásico, ¿no? Quita lo que estorba, da lo que necesita, para que el sistema empiece a funcionar, ¿no? Dentro, repito, y no me cansaré nunca de repetirlo, dentro del marco conceptual y dentro de las competencias profesionales que tenemos los naturópatas en España de 1990. Que no es, tómate esto, te quito esto, ponte aquello, complemento y alternativo y toda esa historia, ¿no? Y esto es más natural que esto, ¿no? Hay también un procedimiento y un planeamiento lógico en la intervención naturopática. Este dato es importante de las mucinas, tenerlo en cuenta también en el procedimiento de intervención naturopática. Va a haber otro elemento importante, aquí están todos los MUS, ahí están todos puestos, los 6, ¿no? Que no hay vuelta de hoja. Después hay algunos más que se destacan, investigaciones, hay muchas, ¿no? Destacadas algunas, pero lo importante es la variable que incide en el sistema que el profesional naturópata colegial tiene en cuenta a la hora de la intervención naturopática. ¿De acuerdo? Que en cuenta la parte bioquímica, como he dicho, la química, física, esto, estructural, emocional, toda esa variable tiene en cuenta. Que el naturopata va a trabajar con explicaciones multiniveles, pues tiene que tener en cuenta lo que se llama o denominamos niveles ontológicos de la salud, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un nivel genético, bioquímico, interesante, fisiológico también, pero no podemos olvidar otros niveles también, que algunos también están puestos cuando hablamos de medio ambiente y a nivel psicosocial también, variables que también sirven, ¿de acuerdo? La he dejado aparte para no entrar en más detalles, y también la parte estructural que es importante también, o sea, que el cuerpo es una unidad, funciona estructura energética, etcétera, etcétera. Bueno, pues este dato es importante, la intervención naturopática, y a ver si hay alguna más, la mucina, tiene que haber alguna más por aquí. Ahí va. Y aquí, para el esquemita, interesante para que veamos un poquito la importancia que tienen los MUC, las mucinas, o sea, el moco. En el cáncer de ovario, en el cáncer de pecho, digo de pulmón, el cáncer de pecho, ¿verdad? Esto es importante, como los MUC, la expresión que tienen, las mucinas, ¿no? El cáncer de páncreas. Y mira, en el cáncer de colon, por ejemplo, yo creo que una están hiperexpresada y una están hipoexpresada, ¿no? La regulación. En el cáncer de estómago también, están hipo, por eso, ¿no? Está la capa con poca cantidad también, ¿no? Este dato es importante. En naturopatía, pues, siempre lo tenemos en cuenta en consulta. Aquí también cómo actúa en los receptores, los factores de crecimiento de los receptores, en las células, cómo actúan también las mucinas, ¿no? Aumentando o disminuyendo, qué curioso, ¿eh? Es interesante cómo actúan en los propios, aquí están factores, los receptores, factores de crecimiento, cómo influye, también lo hemos comentado otras veces, ¿no? Como elemento importante del encuentro, porque para ahí hay estudios que dicen, no, es que se ha comprobado que los lácteos, ¿qué estudio? Este tal es una encuesta, depende, como tenga usted, depende de estas variables, porque son variables, no puede decir categóricamente, hemos comprobado científicamente que esto no produce esto, porque hemos hecho una encuesta, tantos niños no sé cuánto durante invierno, y no tenía ninguno, pero vamos a ver estos aspectos que estamos viendo también, ¿no? Y otras variables, ¿no? Entonces, usted no tiene hiperexpresado los MUC, evidentemente, posiblemente los tolere mejor, tengo una biotolerancia que se llama, no tenga problema cuasi ninguno, y pongo delante el cuasi, porque al final siempre va a dar problemas. Vamos a ver otro interesante. Y también me habían preguntado el tema de los telómeros. Sí, también. Evidentemente la longitud de los telómeros es fundamental tenerlo en cuenta en este proceso. Hay un montón de estudios, está aquí uno, aquí ve la esquemita, punto terminan, ¿no? Cromosoma, depende de los telómeros al final, ¿no? Y entonces, si hay una alteración, incluso la propia enzima telomerasa, pues también hay una alteración. Por lo tanto, podemos decir también, confirmarlo, hay un montón de estudios, yo he leído nada más que uno para este tema, que le habían preguntado también, ¿tiene importancia también los telómeros? Digo, sí, también tenerlo en cuenta. Y entonces con los telómeros, pues, también tenemos algunos elementos de intervención naturopática
bastante interesante también a nivel epigenético, que es donde intervenimos. Factores medioambientales, los factores psicoemocionales, eso lo dejo aparte. Va a tratar transponencia, igual que los estructurales. Me limito a esta parte, pero es importante también el enfoque que también damos en naturopatía, y nuestros colegas profesionales de naturopatía colegiados lo van a explicar bastante bien. Entonces, a nivel medioambiental, pues creo que Huelga decía, habla de lo que se llama los disruptores endocrinos. Y como hay disruptores endocrinos, que son xenobióticos en cierta manera, o xenoestrógenos, que también le llaman, xeno significa extraño, viene xenobiótico, sustancia extraña a la vida, se llaman xenoestrógenos, que actúan como tales. Bueno, pues aquí tenemos los pesticidas, que es un montón de estudios, el 95, los organoclorados, de RDT famoso, ¿no? La polución ambiental, los contaminantes ambientales, todos son xenoestrógenos, ¿de acuerdo? He leído algunos, hay cientos y cientos de casos, bueno, es que hay tanto. Es un elemento clave cuando viene a consulta con este problema concreto y general, porque aunque me había preguntado por este tema de desarrollo, pero al final el organismo se regula globalmente. Como decimos los naturópatas, que viene a la consulta no es un hígado, ni es un riñón, ni esto, es una persona, con todo lo que implica ser persona, que es algo más que ser individuo. Algo más que ser individuo, persona, todo lo que implica ello, ¿no? Yo puedo aquí algunos, hay muchos más, pero destaco algunos para que, sobre todo, destacar el programa naturopata colegiado, como también los marcamos. El marco conceptual tiene en cuenta también esta variable importante, y en la práctica pues, profesionalmente utilizamos elementos para la eliminación de los disruptores también. Primero, oye, que no vamos a tomar conciencia de los indicadores del estado de salud. Hay 3 indicadores muy importantes del hábitat, el medio ambiente, el aire, ¿no? Que es importante. En los contaminantes y el tráfico, emisiones de tráfico en general. Estudio se ha hecho en Nueva York, ¿no? Cáncer de pecho. Pues sí, está ahí, esa variable está ahí. Es una persona, no, es que tiene usted que irse a vivir a lo alto un monte para respirar oxígeno, pero usted es que no puedo. Evidentemente eso no es una opción de salud. Cuando un naturópata habla de opciones de salud, evidentemente que sean realizables, objetivas y no sea un simple deseo. De acuerdo, se crean más problemas, más estrés metabólico, ¿no? Y más estrés, ¡ay, no puedo! Dentro de eso hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Entonces están los factores ambientales como otros factores a tener en cuenta. De aquí pongo algunos más, por ejemplo, algunos elementos más, como este es larguísimo, ¿no? Diclorofenitorcloretano. Los órganos clorados ambientales, la relación entre el daño genético y las aminas aromáticas, ¿no? Aromáticas, los policíclicos, ¿no? Los factores de riesgo en mujeres. Esto es un estudio hecho de las que residen en ciudades y las que residen en el área urbana, digo rural. En relación con lo que estaba hablando antes, la contaminación. No es que aquí hay más contaminación que allí, depende de dónde viva, depende. Es una variable de tener en cuenta que los programas naturópatas colegiados, donde hacemos el HPS, pues los indicadores también es importante, lo tenemos en cuenta. Está hablando de lo que hacemos los programas naturópatas colegiados cuando viene el tipo de problema concreto y este concreto. Estamos poniendo toma esto y esto se quita así. Algunos se quedan y esto iba a decir esto y lo otro, y cómo se quita, y yo voy a tomar nota, ¿no? Esto no es un recetario, hombre. Entonces, ¿no? Cada persona es una persona y el programa naturópata colegiado te lo va a aplicar directamente. Tiene herramientas suficientes y conocimiento de todas, cómo se aborda, y marco conceptual y estructura. Bueno, pues el factor medioambiental es fundamental, tan fundamental que le da mucha importancia. He ido un poquito por aquí, espera compartir, un momentito. Compartimos otra vez. Aquí está. Y como antes habíamos remarcado el tema de la obesidad, pues quería un poquito también fundamentarlo científicamente, con estudios también, para visibilizar también estos aspectos importantes del programa naturopata colegiado en el día a día, como investigamos, revisiones bibliográficas, puesta al día, formación continua, nuestra labor diaria, ¿no? Pues evidentemente la obesidad, como lo dimos antes, el índice de masa corporal, pues influye un montón, ¿no? Hay un montón de estudios, no hace falta que entremos en ellos, como el efecto de la obesidad y los factores, otros factores de estilo de vida en la mortalidad de mujeres con cáncer de pecho, como las medidas corporales, cambios en relación con el cáncer de pecho en mujeres posmenopáusicas, incremento de la incidencia de carcinoma de pecho asociado con la adiposidad abdominal, como hemos comentado muchas veces, el tipo tejido adiposo, que ya un sistema endocrino se considera, pero hay grasa buena o mala,
está la grasa parda, que si ahora podemos llamar entre comillas, que nos beneficia, ¿no? Hay otra que no, ¿no? Dependiendo, ¿no?, de las cantidades, ¿no? Por lo tanto, es una variable importante tener en cuenta cómo está produciendo, como vimos antes por la aromatización, este problema también. Hay un montón de estudios al respecto, muy interesantes también. Y ahora vamos a ver también, hay más sobre el índice de masa corporal, bueno, para desarrollar, pues ya está un tema que es tan claro, que esto es clave en la consulta. Y si es que hay, pues esto es naturópata, te va a decir rápidamente, esto hay que empezar a reducirlo, ¿eh? Y tiene su herramienta para hacerlo, ¿no? Hay un montón de estudios, incluso en mujeres hispanas, este estudio es muy interesante, el cambio de peso y riesgo, ¿no?, el cáncer de pecho, esta es la famosa original Corte Farmingham. Son estudios muy interesantes, ¿no? Pero volvemos a decir igual que hablamos antes con las mucinas, que la obesidad, todo este tema, como he comentado, la oxidación, es característico de más problemas. Más problemas, como decimos los naturópatas, en RB en fase sexta, ¿no? Aquí lo tenéis también, carácter asociado con obesidad y sobrepeso, ¿no? Infografía por el Instituto Nacional del Cáncer, podéis verlo, ¿no? Todos los tipos de cáncer y cómo está asociado con el tejido adiposo. Lo traigo aquí para que vayamos relacionando y veamos la importancia que tiene también este tema, ¿no? Y después no podía faltar por alcohol, tabaco, que es otro de los indicadores. Cuando viene hábitos saludables, un indicador, le preguntamos dentro del diálogo, te va a decir, pues sí, pues no, pues aquí hay un montón de estudios, pues smoking, cigarrete, como decimos siempre, me estás escuchando cuando reímos un poquito, ¿no? Cuando decimos cigarrete, smoking, no, smoking, cigarrete. Pues ya lo sabemos, ¿no? Y algún fármaco, pues los contraceptivos, anticonceptivos orales, que también solo hemos debatido un montón de veces, ¿no? El alcohol también. Y aquí una interrogación que también es clásica, que a veces hay cierta, se queda en el aire, ¿no? La mamografía, ¿puede incidir o no? Por eso está en interrogación. Bueno, lo dejamos ahí porque le gusta investigar que van sacando resultados, ¿no? En un momento dado, pues, la colega, creo que era naturópata, planteaba el tema de trabajar con otros elementos también interesantes, ¿no? Como las termografías, ¿no? Para ese tema, ¿no? Bueno, pues mira, una idea también interesante, ¿no? Pero os lo dejo aquí como elemento para pensar y tenerlo en cuenta. Después aquí, si se iba a mezclar el alcohol, el tabaco y algunos elementos más, pues mira, hay también estudios muy interesantes de cómo se mezclan unos con otros. Hay también, a nivel de fármacos, pues traemos con anticonceptivos orales, como elemento de debate, también están los AINES también, como elementos que están ahí que pueden ser interesantes. Pero cuando viene a nuestra consulta, ¿qué es esto? ¿Y qué está tomando usted? Pues esto, ¿qué ha tomado? Se va poniendo. Aquí os pongo otro más sobre el tema de los anticonceptivos, ¿no? Interesante. Anticonceptivo, uso y cáncer de pecho y de ovario, riesgo, el BRCA1. Hay estudios, como todos los estudios, cuidado, puede haber, depende del método, como lo haga, te puede salir de una manera, pero siempre la mayoría coincide que si los anticonceptivos empiezan a tomarlo desde muy joven, las probabilidades aumentan. Eso ahí casi hay una especie de llamarle consenso, que es, en ciencia el consenso, eso es como la mayoría absoluta. Cuidado. Es muy interesante también el tema, después que este estudio es verdad, ¿no? El cáncer de pecho, el tabaco y el vodka. Y los hábitos dietéticos, es decir, después al final lo que hacemos es genotipo, mediamente manifiesta un fenotipo. Como naturópata vamos a incidir un montón en el medio, la epigenética que se llama ahora también, ¿no? Para ir un poquito los hábitos, todos esos cambios, calidad de vida, alimentación, los demás elementos que utilizamos, reestructuración de nuestro articular muscular a nivel energético, emocionales, y en un proceso que se llama de reeducación higiénica o aprendizaje, autogestión de la salud, mejor dicho, al final la persona dice, oye, pues ahora yo sé por qué, cómo, de qué manera. Cigarrete smoking, aquí dieta, consumo de alcohol y factores reproductivos, este estudio hecho en Moscú. Interesante, hay cientos de estudios. Simplemente mostrar cómo trabajamos los profesionales naturópatas colegiados y en qué nos basamos. Traía por ahí un de estos de Telegram, por ahí dando vueltas. Tal tema no sé cuánto, remedios caseros, esto, hombre. Me lo mandó, digo, hombre, eso tiene su base científica, ¿no? Un remedio casero hablaba del azafrán, ¿no? Y ya habéis escuchado una ponencia que di también, ¿no? Fue en verano sobre el tema del azafrán, miles de estudios muy interesantes científicos, ¿sí? Quedaba un poco simplista, reduccionista, que para temas complejos pongan ese tipo de
terminología, ¿no? Y ponga remedio. Y si nos escucha, que espero que nos esté escuchando, y Nicole ya sabe a quién me refiero, que le hemos escrito muchas veces, él lo pone ahí, ¿no? Si nos está escuchando, que sepa a quién me estoy refiriendo. Me está escribiendo por chat, que lo diga. Después lo paso por escrito. Y vamos a terminar ya queda menos que dar tema. Fijar la importancia que tiene todo lo que hemos dicho, el alcohol, el tabaco, ve la importancia que tiene. Y ahora, ya directamente, con una pregunta, y algo concreto, aparte de lo que estaba viendo, que se pueda implementar en el programa. Pues mira, algunas investigaciones de interés, hay muchas, tela. Cuestión de, dentro de la red de investigación naturopática, un grupo de investigadores naturópatas que estamos invitados a que tenga interés en la investigación, pues nuestro grupo está en Telegram, ahí nos podéis localizarnos, sino a través de la página web, colegionaturopata.es, estamos en el grupo. Y bueno, pues estamos suscritos a más de 3.700 revistas que revisamos, para ir viendo todos estos datos. Y nos llevamos horas y horas y horas y horas, ¿no? Venga, vamos a otra revista y otra y otra. Y vamos rebasando para fundamentar nuestra práctica plena. Aquí os pongo algunas investigaciones de interés directas, como por ejemplo aquí estamos el de los arándanos. Fijaros qué interesante, polvo de arándano, cómo modula, ¿no?, el crecimiento y la metástasis, una línea concreta de cáncer de triple negativo. El experimento está hecho en ratones, evidentemente. Pero es muy curioso, ¿no? Otro también, muy interesante también del mismo, el arándano, por poner un par de ellos, no hay muchos más, ¿no? Inhibe la metástasis, curiosamente, del... Ahora bien, cuidado, que esto lo he puesto aquí, hay alguna investigación de interés. Cuidado con nuestra mentalidad, que ya va cambiando, que no es esto, es para esto, Ese lenguaje no pertenece a nuestro marco conceptual, ¿no? Esto, mira, he leído, he escuchado, tal, que hay un vídeo, ayer me dijeron, hay un vídeo ahí de uno que dice que no estamos hablando de tómate esto para esto, sino que son líneas, investigaciones de interés que los naturópatas tenemos en cuenta. Estamos hablando, somos profesionales, y al final vendrá la propaganda, que hay que consultar al naturópata colegiado. Los arándanos, muy interesante, como estáis viendo aquí, ¿no? Aquí el final, la conclusión, dice, los arándanos pueden inhibir las metástasis relacionadas con triple negativo, breast cancer, o sea, cáncer de pecho en inglés, ¿no? A reducir la inflamación a través de vías específicas impulsadas por citoquina y por lo tanto reducir el crecimiento y la metástasis tumoral. Ahí está la conclusión, que son abiertas, no vayamos a pensar esto es para esto y esto te cura esto. Eso no entra dentro del marco conceptual de la naturopatía. Lo repito 1000 veces, para que no nos confunda. Mira que no, veces, ¿no? Dice, he visto un vídeo ahí que dice que... o del Telegram con los remedios de verdad que... Pero bueno, fundamentado científicamente. Entonces ahí están los estudios, ¿no? Después, aparte de los arándanos, por ejemplo, también tenemos aquí otro, este del lúpulo, son sustancias bioactivas como el santumol, que esto lo lleva el lúpulo, como ya sabemos, inhibe la invasión de THC negativo, ¿no?, en la célula. Es que aquí podría alguien pensar y podría decir, bueno, si me harto de cerveza se me quitará, eso es reduccionismo y no pertenece a nuestro marco conceptual, ¿de acuerdo? Por parte de cerveza que lleva lúpulo, dentro de su contexto, ¿de acuerdo? Otro, por ejemplo, también sobre mezcla, por ejemplo, curcumina y resveratrol. Hemos hablado del tema del estrés oxidativo, los antioxidantes. Hay estudios muy interesantes sobre resveratrol, la cúrcuma, también aquí es la curcumina, sobre la quercetina también un montón de estudios, ¿no? Aquí, por ejemplo, otro, mira, curcumina y resveratrol, vitamina C, suplemento de vitamina C, tal, aquí, del cáncer de pecho negativo, la vitamina D es un clásico, está en todas partes, además hoy en día ya la vitamina D es una hormona también, ¿no? No se entiende, ¿no? Vitamina C, antioxidación, estos son ya, como digo, investigaciones de interés que ya van muy directas, ¿no? Pero repito, mira que lo repito a veces, para que no se confunde, diga, he escuchado que dice que no estamos diciendo que la vitamina D, como dicen otros en Telegram, que esto, tómate esto y esto. Después viene, ¿no?, la fundamentación. Esto tiene que hacer un naturópata colegiado que sabe cómo, cuándo, de qué manera, qué cantidad de cómo hay que tomarlo y con qué hay que mezclarlo y a qué hora también. Para eso estudiamos y pagamos impuestos también. La vitamina D, ve qué interesante son estos estudios de vitamina C,
Vitamina C inhibe cáncer de pecho la metástasis, ¿no? Para hacer la expresión brillada. Y otro sobre la quercetina, que son líneas, lo que llaman los ingleses los pathways, ¿no? Impresionante, ¿no? Algunas más ya van a terminar sobre la vitamina D, lo que más estudié es sobre la curcuma, que es curioso, interesante, con resveratrol o con quercetina también, que vienen mezcladas. Hay una sinergia muy interesante, induce apoptosis, por la inhibición del GFR por la expresión. Aquí estaba de la quercetina que estabas comentando antes, ¿no? Sinergia, interacción anticáncer sinérgica de la quercetina y la curcumina contra una línea celular. Y aquí un poco el final, digo, por extractar algunos, para no ponerlo todo impresionante, pero lo importante es cómo lo hacemos, cómo trabajamos, cómo investigamos los naturópatas, en qué nos basamos, método científico y aparte evidentemente el marco conceptual y los principios de la naturopatía. El presente estudio concluyó que el tratamiento combinado de quercetina y curcumina actúa de forma sinérgica para inducir la actividad anticancerina contra las células del cáncer mediante la modulación de genes supresores de tumores. Interesante, interesante. Y cuidado, lo repito otra vez, pongo el dedito así, no estoy señalando a nadie lo que nos está escuchando, vaya a poner a pensar que esto es para esto. Que ahora me voy a tomar quercetina con cúrcuma, un botecito que voy a comprar en la esquina y mañana, yo me llamo también y digo, mira, me he tomado esto, he comprado esto, que he leído, pero hombre, ¿queda claro, no? Si queda claro, dice que a buen entendedor pocas palabras bastan. Por tanto, lo he repetido veces para que quede claro. Y como bibliografía, aparte de todos esos estudios interesantes, no olvidar la bibliografía. Este estudio está en español, ¿no? En la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Os lo recomiendo, que esté interesado en todos estos temas, que investigar, ¿no? Ahora voy a decir algunas cosas muy interesantes. Os lo recomiendo, para que tengáis una visión concreta del tema que estamos hablando, concreto, la etiqueta diagnóstica de cáncer de pecho triple negativo, de esta etiqueta concreta. Estamos hablando del marco general que hemos hablado antes. Y así podemos profundizar más. Y después, este es un manual que utilizamos para el tema de oncología naturopática. Es interesante para empezar, que quiere introducirse como naturópata, para que se entienda bien, porque después al final dice, yo no soy naturópata, pero quiero hacer esto. Es que ahora no lo entiendes, porque no es esto para esto. No te vamos a dar tu repertorio de productos para que te tomes esto. Tienes que entender muchas más cosas, que es el marco conceptual, los fundamentos, como toda la ciencia, ¿no? El libro, bueno, es interesante, está en inglés, no se ha traducido todavía a español, pero bueno, es fácil de leer. Y es muy interesante para que quiera introducirse en todos estos aspectos, porque nos estaban comentando algunos que si le interesa, que hay una experiencia como usuario y algún problema oncológico que está identificado. Bueno, no pasa nada, yo soy el número 60. Y aquí está el material que podéis verlo. Y después, sí, lo que estaba comentando, si en España todavía no estamos en este tema, es lo que voy a comentar ahora, se había adelantado la pregunta. Pero es interesante también que os adelantéis, porque lo estáis viendo ahí, algunos entran a la página web, que sí, ya había entrado. Yo no sé si dándole aquí podemos entrar, ¿no? No tengo ni idea de cómo funciona esto, pero podemos entrar, si no, mira, podemos entrar. Mira, podemos entrar, mira. Se ve por ahí, si bueno, estamos grabando, se ve que hemos entrado. Mira, por aquí tenéis es la ONCAP, que es la Asociación de Oncología y Naturopatía, que forma parte, evidentemente, de la ANP americana, de las American Society of Naturopathic Physicians. Son nuestros colegas allí en Estados Unidos, que son miembros, igual que nosotros, que en España, miembros de la Federación Mundial de Naturopatía. Entonces ellos, pues, evidentemente, la naturopatía surge históricamente, existía antes en muchos sitios, pues al estar más avanzados, pues tienen ya su sociedad de asociaciones concretas. Esta es una de ellas, como estáis viendo aquí, muy interesante, en donde ya también pues tenemos contacto aquí de nuestra organización Colegio Naturopática, y aquí ya pues en breve tiempo, esperemos no sea mucho, pues tengamos también nuestra asociación aquí dentro de nuestra organización Colegio Naturopática, pues de las distintas sesiones que ya se están formando para seguir investigando. Una de ellas esta, porque nos preguntan, hablan, y hay personas que han hecho hasta su máster especializado en este tema, interesante para aquellos que quieran seguir avanzando. Así que esta página es muy interesante. En España todavía, digo, no pregunta la dirección porque es que no hay asociación de esto dentro de la organización colegial.
Pero ya hay personas, como digo, en Action Master que saben el tema que estamos investigando. El que esté interesado y la que esté interesada también, que escriba a organización colegial, organización@colegio naturópata, nuestro correo oficial, mail oficial, y se le puede informar de todos estos temas que está trabajando a todos los niveles. Y bueno, pues nuestros colegas de la naturópata americanos, pues como allí está pues, legalizado al 100%, son NB, naturópata doctor, pues, bueno, pues tienen también, mira, que organiza su 10ª anual de OnCap conferencia virtual en Action Junio, ¿no? Y ahí están funcionando, por lo tanto, este es un tema muy interesante. Y ya para terminar, tengo que darle de aquí para salir por aquí, a ver dónde salimos. Salimos por aquí un momentito. De aquí. Ahí va. Y ya para terminar, pues comentar algo que siempre decimos al final de todo, para que nunca se nos olvide. Esto es la referencia con la bibliografía. Estamos otra vez. Y ahí tiene que venir algo al final. Hombre, aquí viene al final. Al final lo que estábamos comentando, que sí, que esto es interesante, que tengo este problema, que ya están llamando, tranquilidad en la fila, donde veáis esta imagen, lo voy aquí el dibujito, ¿no? Donde veáis esta imagen logo, encontrará un profesional naturópata colegiado, garantía, calidad y confianza, porque estos problemas así, de esta índole, tan delicados, como decimos, es importante para la persona, como un profesional naturópata colegiado, marco conceptual, método científico, sistematización y marco competencial, que es importante. ¿Qué significa eso? Que desde 1990 estamos legalizados en España para trabajar en todos estos temas. Por lo tanto, como llevo repitiendo desde el principio, quedó clarito que consultar a un profesional naturópata colegiado. La libertad es lo primero. Te puedo comprar esto aquí en internet, he leído, me han dicho en Telegram, en WhatsApp, que me tome esto, que esto es muy bueno para esto, toma aquello, toma aquello. Y me han dado un recetario, que van por la red, hay unos recetarios impresionantes, de antioxidantes, no sé cuánto, que si esto, que para el sistema inmunológico, que para arriba, que para abajo. Y algunos se gastan un pastón y dicen, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Cómo me lo tomo? ¿De qué manera? ¿No? Hay que lo poner propuesto, ¿no? Bueno, recomendación. Para eso estamos los profesionales naturópatas colegiados dentro de nuestra competencia. Así que muchas gracias por su atención y en el chat pues, podéis dejar pues, todas las dudas y algunas que comentar después para no entrar en el tema, ya estamos terminando. Y cualquier duda por lo mismo y después pues en nuestra página web colegionaturopata.es pueden ver todo lo que hacemos, nuestras actividades. Y si todavía hay algún profesional que no se haya colegiado y acercado a nosotros, pues aquí estamos, ¿no? Y terminamos ya, no olvidar lo importante también, nuestro canal de YouTube, Naturopatía TV. Ya hemos pasado de 1000, ahí están todas nuestras conferencias, congresos, todo lo que hemos hecho, entrevistas, y es un canal muy importante para conocernos y saber quiénes somos, cómo actuamos y cómo trabajamos. Así que nada, seguir adelante, a disfrutar de este sexto congreso, aprender mucho que es importante y dudas, aclararlas. Y como digo siempre, las críticas, bienvenidas sean. Buenos días.